Bueno, ahora sí, de nuevo. Entonces, les estaba diciendo hace un segundo que estamos viendo las ramas de la lingüística, que vimos que la primera rama que vimos fue la clase pasada, que fue la sociolingüística, y que esta se encarga básicamente de hacer un estudio de la lengua en contacto con la sociedad. Hoy vamos a trabajar entonces otras dos ramas, que son la fonética y la fonología. Estas dos ramas o sea, son dos ramas diferentes, ¿no? No es que se llame fonética y fonología una sola, no. Vamos a ver dos ramas, sino que las vamos a ver al tiempo, porque las dos básicamente se encargan de el estudio del sonido que nosotros hacemos cuando decimos una palabra como tal. Entonces, pero pues cada una tiene como sus características. Ay, no, tocas poner esto abajo. A ver, ahí. Entonces, la fonética dice que es una ciencia de la lingüística que se encarga de estudiar los sonidos que pronuncia la voz humana. Entonces, ¿cómo así? O sea, el sonido que ustedes escuchan cuando yo digo una palabra. ¿Listo? Entonces, la fonética es la que se encarga de eso, de estudiar esos sonidos como tal. ¿Listo? Sus cambios y su alineación dependiendo de la situación de las diferentes partes de las técnicas del habla, que incluyen desde los órganos más internos hasta la garganta y la lengua. Entonces, la fonética como tal lo que hace es mirar o analizar o estudiar cuáles son los sonidos que se producen dependiendo de la parte o el órgano más bien del cuerpo que yo utilizo para pronunciarla. ¿Listo? Ahora cuando ve los ejemplos ustedes van a entenderlo mejor. ¿Listo? Tranquilo. Obviamente, ese sonido pues es totalmente diferente en una y en otra lengua. O sea que la fonética se encarga de estudiar los sonidos independiente de la lengua. Entonces, si nosotros, por ejemplo, pensamos en el inglés, no, me estoy adelantando, no me voy a adelantar. Solamente les voy a ir leyendo vamos a ir mirando las definiciones y yo les voy a explicar. Humana. Sus cambios, su alineación, dependiendo de la situación de las diferentes partes de las técnicas del habla, que incluyen desde los órganos más internos en la garganta hasta la lengua. Este método está considerado como un proceso de aprendizaje porque ayuda a que las personas pronuncien cada sonido de forma correcta. ¿Qué pasa? Cuando nosotros estamos aprendiendo una lengua, muchas veces se nos dificulta porque a veces lo que hacemos es asociar a nuestra lengua materna. Entonces yo a veces digo palabras que yo creo que el sonido es así porque en mi lengua materna es así. Y pues nos vamos a dar cuenta de que muchas veces por eso nos cuesta tanto aprender un idioma. ¿Listo? Tiene como objetivo principal, la fonética, tiene como objetivo principal analizar de manera muy cuidadosa cómo el ser humano promueve los diferentes sonidos que luego son utilizados al hablar. Su trabajo es crear distintas simbologías que busquen incorporar cada uno de esos sonidos con el fin de analizarlos y reconocerlos de una forma más fácil. Entonces, podemos decir como en conclusión, la fonética es la que estudia los sonidos que se escuchan cuando nosotros emitimos algo. ¿Listo? A veces cuando nosotros, por ejemplo, hacemos ajá, ¿sí? Son sonidos que a veces uno ni siquiera mueve la boca, ni siquiera uno la abre. ¿Quiere jugo? Ni siquiera yo abrí la boca, ¿cierto? Y estamos emitiendo un sonido. Y ese sonido no solamente entran en juego las cuerdas bucales, sino entra el estómago, porque es el que me va a oprimir para sacar el aire, entra la faringe, el esófago, ¿listo? Entonces, a eso es a lo que se refiere, que la fonética no solamente se queda con aquello que uno saca cuando abre la boquita, sino qué pasa en toda esta parte, con la lengua, con los dientes, con el paladar, con toda esta parte para que un sonido salga. ¿Listos? Bueno, entonces, básicamente, entonces, esa es la tarea de la fonética, ¿listo? Estudiar el sonido que tiene cada una de las lenguas, independiente que sea español, alemán, inglés, ruso, portugués, independiente, digamos que el propósito es estudiar eso. ¿Bien? ¿Puedo seguir o hay alguna preguntita hasta acá? No, puedo seguir. Listo. Y entonces, ¿qué es la fonología? Entonces nos dicen acá que la fonología básicamente
también es un campo o una rama de la lingüística, y esta se encarga es de ver el modo o la forma en que esos sonidos como que se articulan y trabajan en una lengua específica. ¿Listo? O en las lenguas en general. ¿Listo? Entonces, básicamente podemos... espera, les acabo de leer allá. Entonces dice, en un grado mental o neutro, esta rama está compuesta por un sistema fonológico que trata sobre una lista de fonemas, ya vamos a ver qué es un fonema, y un conjunto de normas de aplicación mecánica que da la dicción de la cadena admisible de los fonemas. O sea, esta teoría de pronto se dicen como, no entendí nada, pero ahorita con los ejemplos lo van a entender. Y como la fonología se encarga del estudio de los fonemas, hay que definir entonces lo que significa, y es un sonido sin un constructo mental. Es decir, cada fonema es un tipo de consonancia de sonidos diferenciada por unos detalles incompletos de figuras fonéticas. En español, podemos decir entonces que la fonética, que fue la que acabamos de ver, es la encargada de estudiar los sonidos que realizamos. ¿Listo? Y la fonología, que es esta, entonces lo que hace es estudiar las diferencias y como toda la parte teórica de cada uno de esos sonidos. ¿Listo? Entonces, en esta imagen más o menos lo que quería explicarles era que la lengua como tal es la que está dirigida al estudio de la fonología. Entonces, por eso acá está fonología, utiliza los fonemas como tal, y pues básicamente lo que estudia es la lengua. Mientras que la fonética se encarga es de no solo el sonido, sino las construcciones que hacemos a partir de encadenar los sonidos. ¿Listo? Palabras clave para poder comprender esto. Lo primero es que debe aparecer un tema que se llama la oposición distintiva. ¿Qué es la oposición distintiva? Darnos cuenta que por una sola letra o por un solo sonido, una palabra tiene un significado totalmente diferente. Si yo digo pato y digo gato, el único sonido diferente en esta secuencia de sonidos que yo estoy emitiendo es la P y la G. Y esto hace que su significado pues sean dos cosas totalmente diferentes. ¿Listo? Hay otro elemento que se llama rasgo distintivo. ¿Y qué significa un rasgo distintivo? Son esas dimensiones teóricas en donde lo que hacemos es como hacer un estudio a fondo de lo que es un fonema. ¿Listo? Entonces, acá les tengo lo que es un fonema. Dice que un fonema es la unidad mínima que tiene un sonido. ¿Listo? Todos los fonemas, al representar un sonido, siempre deben ir entre dos lineecitas inclinadas. ¿Listo? Cuando yo voy a representar un sonido, yo lo pongo en lineecitas así, no me acuerdo cómo se llama. Bueno, slash. Gracias. Slash. Gracias, Juanca. Listo. Entonces, aquí no decimos que está la P. Aquí lo que hacemos es el sonido de la P. O sea, como cada uno, si quiere para hacer el ejercicio, hacer como el sonido de la P es cuando nosotros lo sacamos como con aire. ¿Listo? Hacemos como fuerza para poder sacar ese sonido en todas las palabras. Cuando yo digo papá, cuando yo digo patria, sí, la P como que es esa explosión de sonido que sale duro, ¿listo? Como que sale harto aire en nuestra boca. Y acá, esto ya se los voy a explicar, decimos que la P es oclusiva, bilabial y sorda, pero ya les voy a explicar eso. La G, en cambio, nos dicen que es oclusiva y es glotal. Si ustedes dicen gato, se dan cuenta que a diferencia de la P, se utiliza otro elemento de la boca, ¿sí? Cuando yo digo papa, yo lo que utilizo son los labios. Por eso acá dice que la P, o el sonido de la P, es bilabial, ¿listo? Mientras que cuando yo produzco el sonido de la G, sale es por acá, de la glotis. Yo digo como gato, sale por acá, ¿listo? Bueno, entonces ya saben lo que es un fonema. ¿Listo? Un fonema es todos los sonidos que hay dentro de una lengua. Entonces, no decimos la P, la T, la M, la N, no. Es el sonido que produce. Entonces, el sonido de la N es cuando nosotros subimos la lengua contra el paladar y como que hacemos un cierre acá, ese es un sonido nasal. Por eso, no sé si ustedes a veces se han dado cuenta que hay gente que canta y canta como con la nariz. Entonces decimos como que ese sonido es muy nasal. ¿Listo?
Hay otra cosa importante que tenemos que tener en cuenta, que es el punto de articulación y el modo de articulación. ¿Listo? El punto de articulación es la forma en la que nosotros colocamos los dientes, los labios, el paladar, la lengua. ¿Listo? Cuando vamos a producir una palabra. Si yo digo rata, ¿sí? Yo lo que hago es subir la lengua contra el paladar y la hago vibrar para que ese sonido de la r salga. Cuando yo digo pata, volvemos al ejemplo, yo lo que hago es utilizar los labios para que ese sonido salga así. Pa, pa, ¿listo? Entonces, ese es el punto de articulación, la forma en que colocamos nuestro aparato fonador para poder sacar una palabra. Y el modo de articulación es la cantidad de aire que nosotros utilizamos cuando decimos o hacemos un sonido. ¿Listo? Es diferente cuando yo, por ejemplo, digo papá, porque sale con harto aire, a cuando yo digo silencio. Cuando yo digo silencio, el aire que sale es mucho más poquito, ¿sí? O sea, sale como más poquitico aire. Entonces, el modo de articulación es la forma o la cantidad de aire que yo dejo salir de mi aparato fonador cuando yo digo una palabra. ¿Listo? ¿Alguna pregunta de esto que acabamos de explicar? Eso es como la teoría, ¿listo? Pero ya ahorita que hagamos lo de la práctica, ustedes lo van a entender un poquito mejor. Bueno, hago una advertencia. Ustedes saben que yo soy enemiga de Wikipedia, ¿no? ¿Por qué? Soy enemiga de Wikipedia porque cualquier persona con conocimiento o sin conocimiento muchas veces tiene el acceso a subir información y pues la información que encontramos ahí no es muy confiable. Por eso mismo, porque no tiene como mayor filtro, sino que cada quien, si quiere, entra, escribe y ya está. Pero para esta actividad busqué muchísimo, busqué programas, busqué muchas cosas y definitivamente la mejor opción la encontré en Wikipedia. Entonces, por eso hoy vamos a trabajar esto con Wikipedia. ¿Listo? Esperen, me voy abriendo. Listo. Y vamos a trabajar esto porque con esta herramienta que vamos a encontrar acá en Wikipedia es que vamos a hacer el trabajo que corresponde o que tiene que ver con la fonética y la fonología. ¿Listo? Como decimos que la fonética y la fonología, las dos se encargan es de trabajar los sonidos, entonces lo que nosotros vamos a hacer es básicamente eso. Vamos a hacer un trabajito en donde vamos a ver cómo es que funcionan los sonidos. Bueno, entonces, para hacer este trabajo de fonética y fonología, existe o crearon un elemento que se llama AFI, Alfabeto Fonético Internacional. Este AFI básicamente lo que hace es representar los sonidos en general sin importar el idioma, o sea, sin importar que sea alemán, ruso, inglés, no importa. Lo que hace acá es hacer como una tablita en donde van a estar todos los sonidos que hablamos en cualquier lengua. ¿Listo? Es el sonido. Entonces tenemos que separarnos un poquito de estar pensando todo el tiempo en las letras como nosotros las conocemos y como a nosotros nos suenan. ¿Listo? Entonces, básicamente, entonces el AFI, lo que dice, el AFI es el Alfabeto Fonético Internacional, establece un único sonido para cada una de las letras o de los sonidos que se utilizan en los idiomas. Entonces, por ejemplo, voy a estar cambiando acá para ir explicando otras cositas. ¿Listo? Hoy no tengo dónde poner. Vamos a abrir una nueva diapositiva por acá. Solo para ir poniendo los ejemplos. Entonces, por ejemplo, el sonido... No, me toca mostrarles acá. Yo lo vi por acá en algún punto cuando estudié este tema. Acá está el ejemplo. Ya. Entonces, por ejemplo, van a mirar ustedes acá. Dice en esta parte, palabras más, palabras menos, que este sonido que está acá, se los voy a copiar allí, para que ustedes lo puedan ver grande. Este sonido nos dicen que en el inglés es cuando nosotros utilizamos esto. Cuando yo digo, por ejemplo, change, de cambio,
¿Listo? Este es el sonido sh. Este es el sonido sh. ¿Listo? Y dicen que ese mismo sonido en francés es cuando aparece una X. ¿Listo? Entonces, este ejemplito se los quería mostrar básicamente para que ustedes me entendieran cuál es el propósito del AFI. Entonces, el AFI lo que hace es únicamente poner los sonidos, independiente de la lengua. ¿Listo? Porque en cada una de las lenguas, pues, va a ser diferente la transcripción como tal. Y aquí, entonces, tenemos el AFI. Este es el AFI. ¿Listo? Esta es con la parte que nosotros vamos a trabajar porque el AFI, de hecho, es grandísimo. Ya se los voy a mostrar completo. Mírenlo, es todo esto. Todo esto es el AFI. Todo esto. Entonces, todo eso tiene todos los sonidos posibles en cualquier lengua del mundo. ¿Listo? Pero nosotros solo vamos a trabajar con la parte de las consonantes y las vocales no las vamos a trabajar porque ustedes ya pueden definir, o sea, ustedes ya saben cuáles son las vocales abiertas y cuáles son las vocales cerradas. ¿Cierto que sí? Felipe, ¿cuáles son las vocales abiertas? En el español, ¿no? Si no estoy mal, son A. Va bien, va bien. Va bien. Yo le llamé a mi hermana. A. ¿O era una? O y te falta una. Y I. No. ¿O E? E. ¿Listo? Y la Entonces, I y la U son cerradas. son cerradas. Muy bien. ¿Listo? Entonces, las vocales se dividen en dos, abiertas y cerradas. ¿Listo? Entonces, las abiertas, como dijo Felipe, son la A, son la E y es la O. ¿Listo? Mientras que las cerradas son la I y la U. ¿Listo? Entonces, Profe, dime. ¿y a qué se refiere con cerradas o abiertas? O sea, ¿que las distingue? Por la forma en la que nosotros utilizamos nuestro aparato fonador para usarlas. ¿Listo? Entonces, si tú dices I, si te das cuenta que la boquita se cierra. Si tú dices U, la boquita queda cerrada. Mientras que tú dices A, pues la boca se abre. ¿Listo? Es por eso la diferencia entre abiertas y cerradas. La forma en que nosotros utilizamos nuestro aparato fonador para cuando las utilizamos. Listo. Teniendo esto claro, entonces, aquí en el AFI, por favor, pónganme toda su atención porque yo les hago el primer ejemplo y de ahí en adelante ustedes tienen que trabajar solos. Entonces, el AFI está dividido en dos. Dijimos que el punto, ¿qué sería? El punto sería labial, coronal, dorsal y laringea. ¿Listo? Y es como bilabial, labiodental, lingolabial, dental, alveolar, posalveolar. ¿Listo? Todo esto es el punto de articulación. Profe, ¿cómo así que el punto de articulación? Sí, ¿se acuerdan que les acabé de explicar dentro de los conceptos el punto y el modo de articulación? Entonces dijimos que el punto es la forma en la que colocamos los dientes, la lengua, los labios, ¿listo? Ese es el punto de articulación, que sería todo esto que encontramos acá. Todo eso es el punto de articulación. Y el modo de articulación es el aire que dejamos salir cuando emitimos un sonido, que sería nasal, oclusiva, fricada, todas estas que están aquí hacia abajo. ¿Listo? ¿Por qué me gustó o por qué les dije que la herramienta que más útil se me había hecho había sido la de Wikipedia? Es justo por esto. Porque si ustedes no van entendiendo, ustedes se paran ahí y ahí les dicen lo que significa. Entonces, ahí dice. El punto de articulación es el lugar del tracto vocal en el que se produce la articulación. Se denomina también lugar de articulación. En palabras, como yo se los dije, es más fácil, que es la forma en la que nosotros ponemos los dientes, la lengua, el paladar, cuando hacemos un sonido. Y el modo, entonces nos dice acá que en lingüística el modo de articulación describe la naturaleza del obstáculo que se pone a la salida del aire, es decir, cómo la lengua, los labios, se involucran para producir un sonido. ¿Listo? Entonces, en lo que yo les dije era más práctico y era más fácil, por eso no los quise enredar y yo trato de darles la definición un poco más coloquial y sencilla para que ustedes la entiendan. Entonces, si nosotros quisiéramos, si yo a ustedes les digo, vamos a hacer un estudio fonético y fonológico de la palabra mover, entonces, yo lo que hago es poner la palabra mover, ¿listo? Y empiezo a analizar cada uno de los sonidos, porque no vamos a hablar de letras, vamos a hablar de sonidos
que se producen cuando yo voy diciendo este conjunto de fonemas. Entonces, el primero, pues yo lo que tengo que hacer es mirar cuál sería la no sería la M, ni la O, ni la V, ni la E, ni la R. Lo que yo hago es los sonidos, el sonido el sonido O, el sonido de la V, el sonido E y el sonido R. ¿Listo? Y yo lo que tengo que empezar a mirar es aquí en el AFI, donde yo voy a encontrar cuál es cada una de estos gráficos, de estos glifos, de estos elementos que me representa cada uno de los sonidos de la palabra que yo tengo. Entonces, si ustedes se dan cuenta, hay algunos que se parecen tal cual a la letra como yo la conozco, ¿cierto? Pero es importante decirles que todas estas imágenes gráficas, ¿listo? Son provenientes o del latín o del griego, ¿listo? Hay otros que son también de letras romanas y hay algunos que vienen de glifos árabes. O sea, todos estos como muñequitos, como signos, provienen del griego, del latín, de algunas letras romanas y del hebreo, del árabe, perdón. ¿Listo? Como para que ustedes sepan. Bien, entonces, yo empiezo entonces a mirar. Entonces, obviamente, si yo tengo la pues tengo que buscarla por aquí porque mírenlas, acá están. Si ustedes se dan cuenta, el sonido de la es cuando yo junto los labios y no dejo salir aire. Es decir, que yo de una vez la tengo que buscar por acá. Entonces, acá yo la busco y yo digo que la que es esta, es. Entonces yo digo, esta es bilabial, porque mire, está debajo de las bilabiales. Entonces yo digo, es bilabial, es nasal y es sonora. ¿Listo? Entonces, en mi ejercicio, yo lo que tengo que poner sería la entonces yo digo, esta es bilabial. ¿Qué más les dije que era? Bilabial, nasal, sonora. Listo. La siguiente. La siguiente, ¿vocal abierta o cerrada? Abierta. Muy bien, entonces esta es una vocal abierta. Luego sigue, ay, perdón, este sonido. Entonces yo lo que hago es venir a mi AFI a buscar ese sonido en donde aparece para poder saber cuál es su punto de articulación y cuál es su modo de articulación. ¿Listo? Entonces, si yo la busco, me voy a dar cuenta que esa está por acá. ¿Listo? Entonces, acá, cuando ustedes se paran sobre esa, ahí les dicen cuál es, ¿listo? Entonces, esta, básicamente, esta que está acá, sino que no me quiero parar para no taparla. Entonces, yo puedo encontrar que es labio dental, porque es el punto de articulación. Mire lo que está acá arriba. Si yo subo labio dental, este es su punto de articulación. Y su modo de articulación es el que está al lado izquierdo, que sería aproximante. Entonces yo lo que hago es poner aquí labio dental aproximante. ¿Listo? ¿Cuál sigue? Y sería una vocal abierta o cerrada. Abierta. Abierta. Muy bien, Juanca. Y lo último sería R. Y lo mismo, voy a mi AFI a ver ese sonido en donde lo encuentro. ¿Listo? Entonces, a puro ojo ustedes tienen que empezar a buscar, ¿listo? A ver, ¿dónde es que está ese sonido? Ese sonido está acá. Y es este. ¿Listo? Entonces, ¿por qué me gustó esta herramienta? Porque acá les explican, al pararse ustedes sobre cada una, les explican a cuál hace referencia en el español. Entonces acá dice, en el idioma español se escribe con la letra, la que nosotros conocemos, y si ustedes se dan cuenta, la palabra mover termina utilizando esa letra que está ahí. Entonces lo mismo, yo lo que hago es, bueno, salirme, y lo que hago es mirar debajo de qué punto de articulación está. Alguien que me diga debajo de qué punto de articulación está la R.
Punto de articulación. En el coronal, ¿no? Coronal, alveolar. ¿Y cuál sería el modo? Vibrante simple. Muy bien. Entonces, voy a mi ejercicio, entonces pongo coronal, toca que me acuerde. Alveolar, Y vibrante simple. vibrante simple. Y quedó hecho este análisis fonético y fonológico del conjunto de fonemas que encadenado suena mover. ¿Listo? Listo. Quiero ver sus caras. O sea, quiero ver si están como, ¿qué es esto que la profesora está haciendo ahí? ¿Qué pasó? Cuenten a ver. Preguntas. Es el momento de las preguntas. Profe, pero la V, o sea, hay que lograr que da como aproximante o algo así, pero no es como una hacia arriba. Es que era como una V diferente y arriba había como una V que sí era como... No, mi amor, lo que pasa es que solo ustedes tienen que ir viendo, ¿sí? Pues yo ya obviamente había hecho el ejercicio, pues porque no iba a llegar acá a improvisar a la clase, pero no sé si de pronto no me escuchaste, igual no importa. Digamos que si tú dices como la T, tú podrías decir que es esta, pero depende de la palabra. Hay algunas personas, ustedes saben, que no sé si, no se van a sentir ofendidos si de pronto aquí a alguien le pasa, ¿no? Que dicen taxi. ¿Sí han escuchado? Sí, ¿Sí? sí. Entonces, ¿qué pasa? Esos sonidos, pues es totalmente diferente. Entonces, ese sonido lo que hace es marcarse, por ejemplo, ay, tan boba, yo no les compartí pantalla y yo explicándoles acá, esperen. Ese sonido es este de acá. Esa TS es cuando alguien dice taxi. Entonces, ese es el sonido. Entonces, Gerito, digamos que todas las gráficas, por decirlo así, los signos que aparecen en el AFI no son exactamente igual a la letra con la que nosotros normalmente escribimos. ¿Listo? Al principio, no sé si tú escuchaste, cuando yo les mostré el sonido de la ch, cuando yo digo champiñón, ¿sí? Si yo les pusiera a hacer el ejercicio de escribir champiñón, tendríamos que poner esta de acá. ¿Listo? Porque la C y la H no existe como sonido. El sonido que representa la ch es este que está acá, que es como una S alargadita. ¿Listo? Ese es el sonido. Entonces, Jero, por eso es que obviamente si tú te das cuenta, algunos de los glifos, de las imágenes, de las gráficas, son parecidas pues a la lengua que nosotros utilizamos habitualmente, pero hay otros que no. ¿Y esto por qué pasa? Pues nuestro español aquí en el altiplano cundiboyacense es muy neutral, ¿sí? Nosotros pocas veces, o digamos que no es tan común ver que nosotros saquemos sonidos diferentes. De hecho, por eso es que cuando se hace, por ejemplo, cuando se contratan personas para ser traductores, sí, sobre todo los traductores, siempre escogen personas, pero que no tengan, por ejemplo, que no tengan ningún acento específico, o sea, que no sean costeños, que no sean llaneros, que no sean santanderianos, porque ellos tienen un acento marcado. Y a veces, por ejemplo, los costeños, los caleños también tienen un acento muy marcado, no pronuncian el sonido, digamos que natural de cada una de las letras, por decírselo para que ustedes me entiendan de alguna forma, sino que, por ejemplo, alargan las vocales, cuando dicen no joda, esa como que se quedan sin aire, eso hace que el sonido se cambie totalmente. Entonces, muchas veces cuando, por ejemplo, contratan traductores y eso, lo hacen es con gente, con personas o de Bogotá o de Boyacá, pero que no tengan ningún acento, porque tampoco les sirven las personas de Boyacá, que por ejemplo, ustedes saben que haces cuando uno va al campo, o de pronto los abuelitos hablan como que hablan acá como desde acá, que casi ni mueven los labios, eso. Sí, sí. Entonces, pues digamos que las personas que hablan así no les sirve las personas que tengan un vocabulario muy neutro, que digamos que acá en Sogamoso, la gran mayoría de las personas tenemos un vocabulario muy neutro, o sea, no tenemos ningún acento marcado.
¿Listo? Y en Bogotá, pues excepto, digamos, algunas personas como tienen algún acento un poquito marcado, a ellos tampoco es que les sirva mucho trabajar este tema de traductores simultáneos, pues porque tienen acento y no sirve. ¿Listo? Entonces es por eso. ¿Alguna otra pregunta? No, bueno. Queda menos de un minuto. Ya se va a cerrar, entonces como se va a cerrar, tomen sus 10 minutos, pausa activa, estiran brazos a un lado, al otro, mueven, se levantan, se agachan, bueno, muévanse, estiren y nos vemos en 10 minutos para hacer los ejercicios en la segunda parte de la clase. ¿Listo? ¿Listos? Bueno, ya nos vemos entonces. A las 11:10 los espero. 11:10 en punto, Jerónimo, Guillermo, María Paula Jarro, que entraron tardecito. Chao, chao.